tal? Bienvenidos a su podcast Creemos, Creamos y Contamos Historias. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Nos acompaña un artista plástico, escritor, microminiaturista, muralista y excelente ser humano, el pintor Garola. Con más de 40 años de experiencia y muchas aventuras que contar, hoy nos hace el favor de estar en su podcast. Bienvenido, Garola, ¿cómo estás? Pues bien aquí, tratando de compartir un poco de lo que pues nos ha tocado en este mundo de la pintura, de la plástica, de la expresión, y a compartir un poco. Excelente. Oye, ¿qué te animó a estar acá? ¿Cómo te convencí de acompañarme en este capítulo? Pues he visto cosas de tu trabajo, se me hace muy interesante lo que tú haces, y pues me gustó, y en el momento que me lo sugeriste pues se me hizo pues agradable, ¿no? Como vamos a tener una experiencia en estas tecnologías. Excelente. Pues qué bueno que te animaste. Oye, ¿y te gustan los podcasts? ¿Sabes más o menos de qué se tratan? Pues he visto con esto de las redes y de la comunicación moderna, y pues sí se me hace pues agradable y una manera de llegar a mucha gente y de poderles contribuir un poco lo que uno pues ha experimentado. Excelente. Yo sabes cómo los visualizo, como el radio de antes, como cuando a lo mejor te tocó esos momentos donde las personas prendían el radio y se oían radionovelas y narraban deportes y narraban noticieros, y la gente tenía un momento como de uso de la imaginación. No sé, creo que con el podcast se está retomando mucho esto, ya que muchas personas escuchan esto en el auto cuando vienen de regreso del trabajo, o en el metro, o cuando están haciendo ejercicio y demás. Entonces vuelve como acompañar a las personas en ese ratito de intimidad con ellos, invadirles un poco, pero pues compartir con ellos. Yo creo que tiene un área de utilidad muy padre el podcast. Oye, obviamente te presenté como Garola. Platícanos, ¿por qué usas un apodo? ¿Cuál es la razón de usar un mote, un apodo o siglas para tu firma? Bueno, no, en mi caso no es apodo, viene siendo como mi razón social, que es García Rojas L. Luis Antonio. Como tu CURP, casi. Como si fuera un símbolo, una firma, una distinción, ¿no? Mira, está mucho más sencillo de lo que creemos, ¿no? A veces cuando escuchamos nombres poco usuales, pues uno tiende a pensar, no, significa algo mucho más rebuscado. Oye, en tu experiencia, y a lo mejor la pregunta obvia, ¿qué piensas sobre crear pinturas, sobre pintar y crear arte? Bueno, crear, yo pienso que radica en creer, ¿no? Creer lo que vas a hacer, lo que estás haciendo, y desde el momento en que tú estás creyendo en ti, estás proyectando a experimentar, a accidentar, a explorar, y de esa manera, por consecuencia, es una creación, ¿no? Que nos lleva a cosas a veces pues difíciles de comprender, a veces fabulosas, pero la creación es muy necesaria y muy verdadera, pero lo principal es creer, como tú lo manifiestas, como tú lo has expresado en tus preguntas, ¿no? Oye, y a todo esto, ¿crees que una persona que crea o pinta algo es creativa? ¿Cómo visualizas la creatividad en la actualidad? Bueno, es que la persona que ejecuta, que hace la expresión plástica, que está plasmando, llámese me estás haciendo la pregunta totalmente sobre la pintura, ¿no? O sea,
en ese terreno, pues sí debe de ser creativo, ¿no? Nada más que muchas veces entramos a una limitante o nos cerramos y ya no creamos, sino ya más bien criamos, ¿no? O sea, no, ya es otro. Digamos que tomamos ideas de otros y las hacemos como nuestras, como que las adoptamos, y en vez de crear ideas propias, hacemos como un criadero de ideas robadas. ¿Así lo entiendo yo? Sí, como una deformación, transformación, reformación del objeto o de la forma, ¿no? Y ya no es nuestro. Y cuando nos encontramos con que esa expresión no trasciende, es por lo mismo, porque no está colgándose de algún lado, o de algún tejido, de alguna forma, de alguna expresión que ya alguien la hizo y nosotros nada más la disfrazamos o la ensuciamos, ¿no? Pienso así. Ok, de ahí el título de nuestro podcast, ¿no? Creatividad contra creatividad, ese lugar del arte en la sociedad. Oye, para ti, ¿qué es la pintura? ¿Como la visualizas solamente como un material, como algo físico, o tiene un significado más profundo, o es un agente de creación? ¿Cómo visualizas tú la pintura que utilizas en tus obras? Bueno, para mí la pintura desde su inicio ha sido una compañera, una amiga, una amante, una transformadora, una reformadora. Pues creo yo que la pintura viene siendo pues la base del movimiento. Decía Leonardo da Vinci que la pintura era el color de la vida, y yo sí estoy muy de acuerdo. No me agarro de lo que él dijo, pero sí es bien importante que la vida, si tratamos de darle vida, movimiento a algo, sí necesitamos mucho la pintura, ¿no? La pintura es muy indispensable en todos nuestros aspectos, en el vestir, en el diseñar, en el cantar, Digamos que la visualizas como el color, como algo que destaca la textura de las mismas o los mismos objetos, ¿no? Totalmente. Sí, el color nos invita al gusto de la vista, ¿no? Ok. Oye, y cuando tú pintas, cuando tú tienes un encargo, cuando a ti se te ocurre hacer algo y lo llevas a lo físico, a lo real, ¿cómo toleras las críticas negativas y cómo asimilas las críticas positivas? Pues yo pienso que dentro de un trabajo, cuando se expone, tanto positivo como negativo, vale mucho, porque lo importante de un trabajo es que la gente se detenga a verlo. Cuando la gente no se detiene, pues quiere decir que no existe. Entonces, cuando hay una crítica del lado que sea, arriba o para abajo, nos es muy importante. Si nos daña, pues es que no tenemos una madurez o una cimentación dentro de lo que es la carrera que estamos corriendo, ¿no? Sí, claro. Digamos que las palabras, buenas o malas, dependen mucho de nuestro argumento que traigamos dentro, ¿no? Sí, si claro. para nosotros las podemos utilizar a favor, bien, y si nos afecta, pues también hay que ponerse ahí las pilas. Oye, si tú fueses capaz de cambiar algo en el mundo del arte, en las galerías, en la manera en que se distribuye, en la manera en que lo aprecia la gente, ¿qué cambiarías? En la manera en que aprende la gente también, ¿qué cambiarías? Muy buena tu pregunta, la verdad, demasiado interesante. Para mí, sin lastimar, tratando de no lastimar a nadie, lo que yo trataría de cambiar o de acomodar serían las academias, ¿no? Porque las academias siento yo que cercan al artista, que lo limitan conforme a los que dirigen las academias, ¿no? Los que dan las
las cátedras y no le permiten al creativo, al volador, al aventurero, al audaz, no le permiten que vuele, porque siento yo que el artista debe de volar tanto mentalmente como en su expresión plástica, Digamos que los protocolos institucionales de ciertas escuelas y academias, tú los visualizas como limitantes, como amarres a la misma creatividad, a la misma libertad para crear cosas. A la misma limitante quizás de los profesores, quizás de las escuelas, quizás de los gobiernos, de los formadores, que no permiten que el expositor ponga lo que quiera. Claro. Sí, eso siempre hay una tendencia, ¿no? Y ahí es donde entramos al valor del arte en la sociedad, que muchas veces, desde mi perspectiva, el arte lo utilizan como un agente mercadológico más que como una forma de expresión, ¿no? Y sí viene mucho de las academias, coincido contigo en esto. Oye, esta pregunta es un poco incómoda, pero pues es de las buenas, de las que nos van a generar que la audiencia siga el video. Como una persona que crea, como mencionábamos hace rato, tú decías que necesitamos creer en lo que creamos, ¿no? Sí. En lo que hacemos tenemos que tener un fundamento. ¿Tú en qué crees? ¿Tienes alguna espiritualidad, alguna inspiración, alguna forma de meditar para alcanzar un mejor estado creativo? ¿En qué cree Garola? Pues tu pregunta es muy, 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 muy valiosa, muy entendiendo lo que es el valor de las cosas, ¿no? Yo siempre he pensado que el creer en uno mismo te lleva a creer en lo que tú haces. Y yo siempre he creído en la vida, ¿no? Y en la existencia, en que las huellas que dejamos, ya sea atrás, adelante o a los lados, siempre son importantes, ¿no? Eso es lo que yo siempre he creído, ¿no? Creer en nosotros mismos y no olvidar nuestro paso por nuestra vida. Así lo entendí. Sí. Sí, excelente. Sí, creo que es muy valioso siempre creer en ti, porque al final de esa manera también observas tus debilidades y te puedes aferrar a tus fortalezas, ¿no? Y te hace más inteligente en el mundo, en general, no solo en el arte. Oye, si pudieras pintar, sentarte a pintar una tarde en el lugar más genial para hacerlo, y pudieras elegir un artista, ¿a quién elegirías? Sí, ahora sí que es muy, muy grande hay muchos. Demasiados artistas maravillosos, ¿no? Pero yo me quedaría, y claro, se me haría fantástico, y muchas veces lo he soñado, ¿no? Pintar con Antonio Gaudí y Cornet, el arquitecto, diseñador y funcionalista y todo expresionista catalán. Antonio Gaudí, sí, te fuiste con una celebridad del siglo XIX, ¿no? Uno de los vanguardistas en el barroco, y para los que no lo ubican, pues es el creador de muchas obras en Barcelona. Sí. Y pues es el mero jefazo de la Sagrada Familia, obra que a la fecha no se ha culminado, pero aún sin terminar es una maravilla. Sería un buen momento, ¿no?, para estar ahí conviviendo con él. Creo que elegiste uno muy interesante. Oye, y hablando de cosas interesantes, como las que hace Antonio Gaudí o hizo, ¿tú qué haces de interesante que te diferencia o te destaca del resto de artistas, o que otros simplemente no hacen? Pues yo creo que lo que he hecho en gran parte de mi vida es acercarme a las partes o personas desprotegidas, las personas que no tienen el alcance de estar
colegios, academias, y de llevarles a lo mejor una goma, a lo mejor un lápiz, un poco de papel. Me obsequiaron unos lápices y yo al dárselos a 2 niños, un lápiz a cada uno, fue algo tan increíble, porque pues ellos pues quizás nunca van a tener un lápiz de esa calidad, ¿no? Y aparte de eso, en realidad toda la gente que no tiene la cercanía de conocer a un artista, pues vive pensando que son gentes que de otro mundo, ¿no? Y cuando uno está con ellos, pues se siente uno la maravilla de poderles aportar algo. Pienso yo eso, a las personas más desprotegidas. Fíjate que eso sí es de las muchas cosas admirables que tienes, pero de las muchas que uno no comprende así porque sí. Les platico un poco el contexto. A lo largo de la vida de Garola, pues tú has hecho visitas a casas, a escuelas, a comunidades indígenas, a lugares con muchas carencias económicas, educativas, y pues en algunos casos, casi en todos, has ayudado en algo, ¿no? Les has pintado alguna obra ahí de manera gratuita, les has dado clases, les has dado charlas, les has ayudado con situaciones que les requieren. O sea, digamos que tu visión como artista en este caso, en este punto, va más allá de simplemente vender tu nombre, ¿no? O tener una reputación muy famosa. Siento que lo que te hace diferente, o lo definiría yo después de esta charlita, es eso, ¿no? Que tú no buscas ni la fama ni la gloria del artista promedio, por así decirlo, sino que te enfocas más en transmitir la genialidad de lo que es crear, y lo haces precisamente contando historias como esta, ¿no? Si estoy diciendo cosas que no me dices, bien, sí, muy bien, más o menos me acerqué, ¿verdad? Lo que tú dices. ¿Acerqué? Sí. Pues ahorita con el COVID, pues evidentemente se pausaron todos estos viajecitos y demás, pero recuerdo hace como 3 años, ¿no? Estuviste en Chiapas, sí, Oaxaca. ¿Qué te gusta de estas comunidades? ¿Qué sientes que te dejan a ti? ¿Qué te aportan a ti cuando regresas? Porque tú les das mucho, pero estoy seguro que ellos también te dan algo a ti. ¿Qué recibes de ellos? Pues mira, en realidad en las zonas más alejadas de nuestro mundo que vivimos, encontramos un colorido tan maravilloso de paisaje que nos invita a soñar, a visualizar y también a pintar, ¿no? O sea, y cuando uno conoce esas gentes que a uno lo ven como alguien superior, y uno puede serles útil, eso pienso yo, que el dejar una huella y que el que se acercó a uno diga, me dijo cómo acomodar cierto color, cierta forma, cierta expresión, y el dejar esa semblanza o esa enseñanza, creo que es muy valioso, ¿no? Muy valioso para la existencia de uno, ¿no? Porque uno de esa manera es, ¿no? Así pienso yo. Sí, porque hay una frase que me gusta mucho que dicen que nosotros somos nuestros recuerdos repetidos varias veces. Sí. Y creo que eso es lo que podría estarte dejando a ti, ¿no? Que al final de cuentas tú te vas convirtiendo en esos recuerdos repetidos y se vuelve bastante genial. Oye, y ya entrando en esta área un poco gris del arte, ¿crees que la sociedad necesita al arte o el arte depende de una sociedad en específico o de una cultura en específico?
Pues yo pienso que totalmente no creo mucho ni me gusta la sociedad, pero pienso yo mucho que el arte lo necesitamos todos y más que nada lo necesita la humanidad, ¿no? Porque la humanidad siento yo que se ha deshumanizado, ¿no? Se ha perdido en los mundos absurdos. Olvidémonos de ya lo que sucede trágicamente, pero pienso yo que la humanidad, si de esa manera se acomoda a la sociedad, siento que sí, es muy necesario que el arte, porque el arte es un estímulo a la sensibilidad, ¿no? Y hablar del arte, ¿no? Porque en realidad muchas veces nosotros pintamos y no necesariamente alcanzamos la concepción de lo artístico, ¿no? Quizás nada más plasmamos, ¿no? Hay muchos que dicen, es mi obra de arte, pero no, hablar de lo de uno como que es demasiada vanidad, ¿no? Lo mejor es hablar de lo que uno todavía puede hacer, ¿no? Porque todo lo que uno ha hecho, pues ya no existe, ¿no? Ya quedó en el pasado. Yo tengo perdón que te interrumpa, una definición de arte y de artesanía, que divido como que cuando uno pinta, compone, dibuja, escribe, pero eso que hiciste o creaste no genera una emoción ni deja un recuerdo grabado en la mente y en las emociones del espectador, yo lo dejo como artesanía, como algo artesanal, que sí es bonito, sí es estético, sí está bien hecho, sí tiene técnica, pero no logra quedarse guardado en la mente del usuario o del espectador. Y creo que cuando esa artesanía rompe el paradigma y se queda grabado como un golpe en la memoria emocional y sentimental de la audiencia, ahí creo que se convierte en arte. ¿Qué opinas de esto? ¿Te coincides? ¿Crees que sea algo distinto el arte y la artesanía? Pues tienes tus conceptos muy propios, muy completos, los veo muy bien, ¿no? O sea, estás bien situado, y siento yo que sí es así, ¿no? La expresión emprende, siempre he pensado yo que emprende 4 pasos, que es la expresión plástica, artística y estética. Cuando uno lanza el brochazo, la pincelada, la mancha, es el primer paso, que muchas veces no produce nada. El segundo paso se vuelve plástico, ¿no? Cuando ya empieza a tomar forma. Cuando ya es artístico, ya lo dijiste tú, lo explicaste bastante bien, tu concepción es perfecta. Cuando se detienen a ver la frescura del paisaje, el agua que cae, el viento que se ve en el cuadro, la pintura que suena, porque también tiene un sonido, ya empieza a ser artístico. Cuando ya se vuelve estético es cuando ya no puede haber ojo que escape a esa expresión que hizo el expositor, ¿no? Que en el caso que le toca a uno hacerlo, da gusto cuando la gente pierde sus minutos y se embeleza con lo que hizo la persona. Lo dices tú perfectamente, ¿no? Cuando no trasciende, a veces ni artesanía llega, nada más llega a mancha, ¿no? Uh-huh. O a búsqueda, ¿no? Como... ¿Te ha pasado que alguna cosa que hiciste se quedara en el camino y no lograra cuajar como arte? Y yo pienso que me ha pasado totalmente todo, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque es ahí donde creces, cuando te das cuenta que lo que has hecho en realidad es maravilloso, pero tienes que seguir trabajando porque la vida no se acaba. La vida empieza en el momento en que estás, no en el que estuviste. Pienso yo así. Sí, es en el ahora. Oye, pensando así de manera subjetiva, un poquito más fantástica, ¿por qué crees que la pintura te elige a ti y te recibe como su creador? Por el hecho de que cuando yo conocía la pintura, cuando empecé a ser amigo de la pintura, llámese substancia o mancha o forma, ya el que elige, yo
yo siento que es el expositor. Yo siento que yo la elegí y ya después ella se queda con uno, ¿no? Es como una pareja, ¿no? Que si la tratas bien, pues no te quiere abandonar, ¿no? Y tú no puedes vivir sin ella, ¿no? Se vuelve, hasta cierto punto muchas gentes le llegan a decir que es mi droga, es mi necesidad, pero básicamente pues yo pienso que es uno el que se entrega a ella, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y muy padre esa visión. Oye, y yo imagino que has tenido encargos, o sea, personas que te eligen a ti como el creador de sus obras, ¿no? O sea, que tú seas nada más el vínculo entre su idea y tú las manos y la obra de crearla. Entonces, en esos encargos que no son obras tuyas o propias, ¿qué es lo más extraño que te han pedido pintar? Ahora sí me agarras difícil, porque ¿qué te podría yo decir? Sí, que te acuerdes, que digas, me hicieron pintar, no sé, un perro de 6 patas, o un árbol sin hojas, o algún concepto. Pues es que he pintado paredes, pisos, escaleras, espejos, tantas cosas que yo pienso que lo más difícil, cuerpos humanos, lo más difícil. O también difícil o extraño desde la perspectiva de no sé, que quiero que pintes el amor. Pues sí, fíjate que pues en una iglesia me pidió un dirigente, llámese pastor, que le pintara yo la teología, ¿no? La teología de la Biblia, ¿no? Y que yo le interpretara cómo es Dios, ¿no? Y cuando yo le pinté lo que le entregué, se le hizo increíble, me felicitó. Y yo lo que pinté, pues sí, siento que sí me metí un poquito a lo que dice lo que dice la Biblia, ¿no? Y un doctor me pidió que le pintara en otra ocasión, que le pintara la vida y la muerte. Y fue un mural que me costó, la verdad, un poco de tiempo de estudio y de trabajo. Y la verdad, pintar la vida y la muerte, ¿no? Muy interesante ese. Sí, me imagino que tener como muchos vértices extraños, ¿no? Que de repente, ¿cómo representas la vida? Porque hay muchos, por así decirlo, elementos que están vivos, pero no necesariamente representan la vida. No sé, por ejemplo, claro. Un musgo, el musgo está vivo, pero si lo pintas, pues no parece vida. Sí. Y no sé, una roca podría estar inerte, pero no representa la muerte, ¿no? Entonces se vuelve muy ambigua ese tipo de pintura. Sí, si pintas un pollo que se está comiendo un gusanito, estás plasmando la vida y la muerte en un pollo que se está comiendo al gusanito, sí. ¿No? Y no impacta tanto como pensaría uno, es más sutil, ¿no? Como un poquito más. Claro, a un niño que está pescando y con su caña ya viene el pescado en su anzuelo. Claro, ya viene la muerte en el pescado, sí, y la vida en el niño. Y en la comida que va a comer el niño, ¿no? El pescado. Eso es bien interesante cómo se utilizan estos simbolismos en el arte y en la pintura. Y tú lo ocupas mucho porque esta es una opinión mía, al ser microminiaturista, que estamos de acuerdo que hay muy pocos en el mundo, estamos hablando de posiblemente, ¿qué serán? ¿100 microminiaturistas a nivel mundial? Pues sin ser muy sin pecar de exagerados. Vamos a decir, ¿no? Que pudiera haber a lo mejor 500, pero quizás sí podrían ser 100. 100. Quizás sí podrían ser 100. Microminiaturistas. Microminiaturistas, sí, estamos hablando que un microminiaturista, para el que no sepa qué rayos es eso, es aquel artista que domina tanto los pinceles y la pintura, que tiene la capacidad de pintar a dimensiones minúsculas, que son como lentejas, arroces, la cabeza de un alfiler, ojos de una mosca,
Sí. O sea, proporciones que un ojo humano ordinario no puede ni siquiera ver. Sí. Ese es un microminiaturista. Entonces creo yo que como microminiaturista tú agregas muchos elementos a tus obras. Espacios que podrían ser resueltos con menos elementos, tú le agregas más, ¿no? Y eso hace que se vuelva también un juego como de encontrar. Claro. Como búsqueda y encuentra momentos, ¿no? Una libélula correteando una abeja, un colibrí saludando una flor, una gota escurriendo de una hoja. De repente he visto que agregas duendes, cosas metafísicas, dragones. O sea, no te limitas a una realidad. Cosas místicas, mágicas que existen en los libros, existen en las leyendas, ¿no? Y pueden aparecer para adornar un poco las superficies que te invitan a que le saques más forma al espacio, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Oye, si te vas para atrás, antes de ser pintor, quizá de niño, quizá de adolescente, no lo sé, ¿en qué momento crees que tu vida se orientó hacia la pintura? Pues yo creo que es un momento más... ¿Y qué etapa? Pues yo siento que es una etapa ya grande, cuando yo me inclino ya después de los 22, por ahí cercanos a los 25 años, que yo me entrego a eso, porque yo antes había lavado pinceles, había ayudado un poco a gente que pintaba, y cuando yo empecé a hacer algo por mi cuenta, pues las primeras pinturas o cuadros que me tocó hacer, no las quisiera yo volver a ver, ¿no? Porque en realidad se me hacen que estaban muy faltas de técnica, de aplicación, de forma, pero ahí fui yo entregándome a ese gusto, ¿no? Del llamado de la expresión plástica. Como a los 25 años más o menos fue una etapa en que la pintura me reclamó, que me necesitaba y yo la necesitaba a ella, ¿no? Claro. Y en esta parte donde vas observando tu papel o tu rol como artista en la sociedad, ¿qué tipo de personas o movimientos crees que está distorsionando o afectando al arte? No sé, hablo de si ideologías, quizás sectas o cultos coercitivos, la política, el crimen. ¿Qué crees que está menguando el arte, si es que percibes que el arte está pasando por un momento de crisis? Yo creo que en toda su historia del arte, toda su historia desde que el arte se le pueda encontrar dentro de los libros, lo que lo ha afectado totalmente son las sectas, ¿no? Porque los clanes, las familias, las bandas, las guerras, lo han ayudado, porque en una guerra el diseño se utiliza, ¿no? Para la difusión y para todo, la construcción de armamento y todo se utiliza, la expresión, el diseño, el dibujo se utiliza. Pero las sectas ya son cosas muy, muy delicadas, que sí obstruyen y sí dañan totalmente los esquemas de la sensibilidad y los estímulos del gusto, ¿no? Yo pienso que las sectas es algo muy delicado. Tu pregunta es muy interesante y tu trabajo más. Sí, porque para mí yo pienso que la sociedad es como la cajita en donde puede jugar el arte, como el ring o como los límites. Sí. Y si la sociedad esos límites los aprieta, pues se vuelve más difícil jugar dentro, ¿no? Porque yo lo veo ahorita con las ideologías que han cobrado una fortaleza muy grande. Antes tú podías pintar cualquier tema, o sea, yo no sé, ahorita me viene a la cabeza estas pinturas del Bosco, ¿no? O pinturas muy grotescas quizá, de algunos artistas no del Renacimiento o artistas ya más modernos. Ahorita realmente no puedes pintar muchos temas que afecten la agenda ideológica,
y creo que ese cerco pues nos está presionando bastante. También considero que el arte se ha vulgarizado hasta cierto punto, como que lo ha trivializado la sobreinformación que hay, ¿no? Como que todo el mundo puede ya pintar y hacerlo de manera muy buena, y le ha restado valor a la experiencia de leer una pintura, de vivirla. Entonces digo, esa es una opinión mía, a lo mejor ya estoy agregando cosas que tú no dijiste, ¿verdad? Pero así lo veo yo. Clavándome en este rollo de la sociedad, ¿tú crees que existan sociedades o culturas que estén más o mejor diseñadas para recibir y aumentar la calidad del arte? Pues yo pienso que el estudio, la documentación y la cultura es la que nos lleva a eso, ¿no? Porque un país, entre más cultura tiene, más campo y más panorama y más valoración, ¿no? Porque la valoración es lo importante. Dentro de todo lo que pasa en el mundo, sí es horrible lo que sucede, y sí es cierto que la gente con más dinero puede hacer y pintar y diseñar, y por su misma posición económica hacer que su pintura se exhiba y que se vuelva una necesidad de los que la compran por relaciones sociales, no por méritos plásticos ni estéticos, ¿no? Ahí nos vamos a exposiciones que existen en Nueva York, en muchas partes del mundo, que las puso fulano mengano por los apellidos y el potencial económico, y como se lo compró otro potencial económico, le compró su obra, entonces el señor es un genio. Y pienso yo que en realidad la cultura es la que nos lleva a entender lo que es la estética, ¿no? La estética nos exige el tener un ojo más crítico, ¿no? Y más necesario. Por eso se ha vuelto el mundo más, lo que tú estabas diciendo es muy cierto, ¿no? Más obtuso, más oscuro, más sanguinario, más peligroso, ¿no? Uh-huh. Más peligroso para quien sea periodista, artista, cineasta, fotógrafo. Lo dijiste claramente, ¿no? Saca una foto horrible y quizás hasta te pueden hacer algo, ¿no? Sí, realmente estamos, especialmente en Latinoamérica, está viviendo un momento que no se había documentado así, ¿no? O sea, ahorita siempre ha habido conflictos sociales, pero ahorita el artista, los escritores, los periodistas, las personas que son activistas sociales están viéndose muy señalados y aprisionados, por desgracia. Oye, si tú pudieras dar un tip o un consejo breve o no breve a los artistas jóvenes que quieren incursionar en esto de la pintura, ¿qué consejo les darías? Pues lo primero es que sueñen, que no dejen de soñar y que sus sueños los lleven al lápiz, a la pluma, escribiendo, plasmando, gustando, dentro de la audacia, totalmente que crean en ellos mismos y que sigan en su camino, que no decaigan, no por el hecho de que su trabajo no sea aceptado, que dejen de exponer, ¿no? Y no necesariamente exponer a nivel museos, ¿no? Sino a donde se pueda exponer, ¿no? O sea, el chiste es de que no dejen de trabajar, soñar y trabajar. Si ya sea con las manos, con la cámara, con el pincel, con el lápiz, con la docencia, con la expresión, no dejar de soñar, porque cuando uno deja de soñar, empieza uno a ponerse triste, pienso yo. Sí, se va apagando uno. Creo que entre más imaginación fomente una persona en sí mismo, creo que puede crecer con mejores ideas,
y también sentirse más cómodo con su locura, ¿verdad? Con su debraye. Claro. Pues bueno, Garola, creo que ha sido una charla muy, muy nutritiva, muy interesante. La pregunta aquí peligrosa, y espero me respondas con sinceridad, ¿regresarías a otro episodio de Creer, Crear y Contar Historias? Pues Lobo, te felicito lo que estás haciendo, con todo gusto. Pues me gustaría que no fuera una, que fueran muchas, y sí, con todo gusto. Creo que estás en un camino muy acertado. Con todo gusto y muchas gracias por tu oportunidad que me das para poder llegar a otras gentes. No, hombre, que me siento halagado de que hayas participado. Te admiro mucho. Creo que tu trabajo por sí solo habla. Ya las personas podrán seguirte en tus redes sociales como El Arte de Garola. Tienes tu Instagram y ahí podemos ver algo de lo que haces. No, obviamente no está todo, pero algo de lo que haces. ¿Qué esperas hacer o empezar a reactivar ahora que la pandemia se controle? ¿Qué te gustaría? ¿Regresar con los viajes y visitas a comunidades? ¿Te gustaría una exposición? Pues se va a activar, se va a reactivar un taller que está en Torreón, Coahuila, y se tiene que iniciar un taller que está pendiente en Chiapas, y esperemos poder hacer algo también en Sinaloa. Ok, o sea que sí, de ley, cuando esto se aligere, tú vas a retomar camino. Excelente. Pues ya saben, suscríbanse al podcast, suscríbanse a mi canal de Lobo Marinoco y sigan las redes sociales de Garola, vean cuándo va a estar en su ciudad, porque la verdad escucharlo, si ahorita les gustó, escucharlo en vivo, ver su trabajo, en algunas ocasiones creo que haces pintas, ¿correcto? O sea, llevas material, les enseñas a pintar o tú les haces una exhibición de cómo pintar, que eso también es una experiencia bien interesante. Sí, se les da una exposición de el trabajo de un servidor que dura aproximadamente de 2 a 3 horas, pintando varias cosas y dándoles pues mi invitación a que viajen por el mundo de la pintura, de la expresión plástica. Excelente, pues nos vamos, muchas gracias y nos vemos en muchos capítulos. Ya lo comprometí a Garola, dijo que en algunos más estará por acá. Muchas gracias y pues te dejo que te despidas. Hasta luego, amigos. Pues qué bueno que me permite el maestro Lobo para despedirme. Con gusto estaremos platicando. Hay algunas cosas que ya las platicamos aquí tomando un cafecito con este profesor, que aunque es joven tiene bastante capacidad y bastante audacia. Sí, les agradezco mucho que me hayan permitido llegar hasta sus oídos y sus hogares. Estén bien. Mm-hmm.